Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la Parashá 39, Jucat. Números 19, 1, 22, 1, por el Dr. Ketriel Bladaliyas de la Torá, cuando Jucat y Balak son leídas juntas. Números 19, 1, 20, 6, 20, 7, 21, 20, 22, 21, 20, 21, 21, 22, 12, 22, 13, 38, 22, 39, 23, 26, 23, 27, 25, 9, Maftir. 25, 7, 9, Haftará, cuando Jucat y Balak son leídas juntas. Miqueas 5, 6, 6, 8, Aliyas de la Torá, cuando Jucat es leída por separado. 19, 1, 17, 19, 18, 20, 6, 20, 7, 13, 20, 14, 21, 20, 22, 21, 9, 21, 10, 20, 21, 21, 22, 1, Maftir. 21, 34, 22, 1, Haftará, cuando Jucat es leída por separado. Jueces 11, 1, 33, los escritos de emisarios. Juan 11, 1, 12, 50, Jucat, significa estatuto de. Comentarios, primera Aliyá, Bamidbar 19, 1, 17. 19, 2. Este es el estatuto de la Torá que Yahuwah ha ordenado, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una novilla roja sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Este verso dice que el mandamiento de la vaca roja es el Juk, o la Juká, más importante de la Torá. Como hemos dicho antes, los mandamientos de carácter Juk son los que no tienen una explicación lógica o clara en la Torá. Los mandamientos que tienen el nombre de Juk o Juká, están conectados de una manera especial con el Masiaj. Como aquí tenemos la Juká por excelencia, hay una conexión muy íntima en todo este rito con el Masiaj. Esta novilla tiene que nacer con un color diferente a las otras vacas. No puede tener dos pelos que no sean rojos. Cuando hay necesidad de un animal de este tipo, Yahuwah hace que nazca. La novilla tenía que tener al menos 3 años de edad y no podía haber estado bajo un yugo. Los 3 años hacen alusión a los 30 años de la edad que el Masiaj tenía que tener cuando fue hecho un sacrificio para limpiar al pueblo. En el tiempo del segundo templo, fue comprada por los fondos recogidos en la recolecta anual del medio shekel de cada judío. Con las cenizas de esas vacas se prepararon las aguas de purificación, que fueron guardadas en las casas de los Kohanim por todo el territorio de Israel, para que los que habían estado en contacto con algún muerto pudieran purificarse durante 7 días, conforme al mandamiento. Hacía falta muy poca ceniza para mucha agua. Así que, las cenizas del sacrificio de una vaca duraban muchos años. Según la Mishnah y el Midrash, en total se han sacrificado 9 vacas rojas en la historia de Israel. Las cenizas de la primera vaca duraban hasta el tiempo de Ezra. Durante su tiempo se preparaba una segunda vaca. Durante el tiempo de Shimon HaTzadik fueron quemadas 2 más, y otras 2 fueron preparadas en el tiempo del Kohen Hagadol Johanán. Después de él hasta la destrucción del segundo templo fueron quemadas 3 vacas, en total fueron 9. Es posible que la 10ª sea en relación con la venida del Masiaj. 19, 3. Y la daréis al Cohen Elazar, y él la sacará fuera del campamento, y será degollada en su presencia. En el tiempo del segundo templo había un altar fuera de las murallas de Jerusalén, en el monte de los olivos, enfrente de la entrada del templo, llamada la Dorada. Desde ese altar había un puente que pasaba sobre el valle de Cedrón, donde estaban las tumbas de los israelitas que esperaban la venida del Masiaj y la resurrección de los muertos. Ese puente estaba comunicando directamente con la entrada oriental del templo y fue usado especialmente por los Kohanim y los levitas cuando iban a entrar en el templo para ministrar. Si hubieran pisado sobre las tumbas en ese lugar, se hubieran contaminado, y tendrían que esperar 7 días más para poder ministrar.
El puente evitaba el contacto con la muerte, y así los sacerdotes y los levitas podían pasar directamente desde el altar donde se había quemado la vaca roja, hasta el templo. Ese altar estaba en una línea directa desde el arca en el Makom Kadosh Kadoshim, pasando por el altar de oro en el lugar santo, el altar de bronce en el atrio y la puerta dorada de la muralla. No se podía comer de ese altar, es decir, los sacrificios o los restos de los sacrificios que fueron quemados allí, no podían ser ingeridos, como está escrito en Hebreos 13, 10, 13. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al Mishkan. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada al santuario por el Kohen Hagadol como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yahushua, para apartar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Se habla aquí de nosotros en referencia a los judíos. Nosotros, los judíos, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el templo. Aquí hay una clara referencia al altar que todavía estaba en el Monte de los Olivos cuando la carta fue escrita a los hebreos. En esa misma línea, que llegó desde el Kohen Hagadol, pasando por los 3 altares y subiendo hasta el Monte de los Olivos, nuestro Mashiach Yahushua fue ofrecido como un sacrificio expiatorio por los pecados de Israel y las naciones. En algún lugar del Monte de los Olivos tenía que haber muerto, para cumplir la imagen que proyectaba la sombra en el culto del templo. 19:4 Entonces el Cohen Elazar tomará con su dedo de la sangre, y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión, 7 veces. El Cohen encargado de sacrificar la vaca roja recoge algo de la sangre en su mano izquierda y sumerge su índice derecho dentro de ella y salpica en la dirección de la entrada al templo que se puede ver desde la montaña. Esto nos muestra que el lugar donde fue quemada la vaca roja tenía que estar situado enfrente de la entrada de templo, en línea recta. Está escrito que los animales siempre tenía que ser sacrificados delante de Yahuwah, es decir, al oriente del Makom Kadosh. Es como si Yahuwah estuviera mirando desde el Makom Kadosh Kadoshim, pasando por el velo y luego hacia afuera, en dirección al occidente. Por lo tanto, también el sacrificio del Mashiach tenía que ser hecho delante de la entrada del templo en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, y no detrás del templo, como indican las 2 tradiciones cristianas. La imagen que proyecta la sombra no puede indicar un lugar detrás de Yahuwah, a espaldas del templo porque todos los sacrificios tienen que ser presentados delante de Yahuwah, para que sean agradables, como está escrito en Levítico 1:3. Si su ofrenda es de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión, para que sea aceptado delante de Yahuwah. En Levítico 3:7 está escrito: si ha de presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante de Yahuwah. En Levítico 6:25 está escrito: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la Torá de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante de Yahuwah en el mismo lugar donde la ofrenda de ascensión es ofrecido. Es cosa santísima. 19:5 Luego la novilla será quemada en su presencia. Todo se quemará, su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. Toda la vaca es quemada, lo cual habla de la entrega total del Mashiach Yahushua. 19:6 Y el Cohen tomará madera de cedro, e hisopo y lana carmesí, y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Los 3 objetos, madera de cedro, hisopo y lana carmesí, tenían que ser añadidos para producir las cenizas que luego fueron mezcladas con el agua para que sirvieran de purificación. De esto se puede suponer que el madero horizontal sobre el cual el maestro fue colgado, era de cedro. Es probable que Yahushua haya sido colgado en un árbol, probablemente en una higuera, que crecía en el Monte de los Olivos. Adán y Jabá tomaron hojas de higuera en el lugar donde se introdujo el pecado, cerca del árbol de la ciencia que probablemente estaba en el Monte de los Olivos, compárese Bereshit 3:7. Yahushua maldijo una higuera cuando pasó por ese camino al entrar en la ciudad poco antes de su muerte, compárese Marcos 11:21.
Estas cosas indican que él haya sido colgado en una higuera, y los dos ladrones en el mismo árbol, uno a la derecha y otro a la izquierda, compárese Lucas 23:33. Es lógico llegar a esta conclusión por el hecho de que cuando el soldado romano iba a romper las piernas de los tres colgados, se fue primero a uno de los ladrones y luego a otro, y finalmente llegó a Yahushua y vio que ya estaba muerto, compárese Juan 19:32-33. Si los tres hubieran estado en una línea, con Yahushua en medio, no tiene sentido que el soldado haya saltado sobre el maestro para ir de un ladrón a otro. Lo más lógico es que hayan sido colgados como en un triángulo en el mismo árbol, el palo horizontal, sin embargo, parece haber sido de cedro, según este texto. El hisopo se usaba para la purificación, para rociar la sangre y el agua. Se usó en la salida de Egipto para untar sobre las puertas. Se usó en la purificación de los leprosos y aquí se usa otra vez para purificar de la contaminación de la muerte. En Hebreos 9:19-22 está escrito, porque cuando Mosé terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la Torá, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Yahushua les ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el Mishkan como todos los utensilios del ministerio. Y según la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. En el Salmo 51:7 está escrito, purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. En Juan 19:29 está escrito, había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron, pues, una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. El hisopo fue utilizado en relación con la muerte del Mashiach, conectándole así con la liberación de Egipto, la purificación de Tzaraat, lepra, que simboliza el pecado, la purificación de la impureza ritual producida por el contacto con la muerte y la introducción de los hijos de Israel en el pacto. La lana carmesí nos habla de la sangre, y alude a la muerte del Mashiach. En el comentario de la Parashá 28 Metzorá, sobre Levítico 14:4, hay más detalles sobre el significado de los tres elementos usados para esta purificación. 19:9. Entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio, y la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua para la impureza. Es una ofrenda por el pecado. Las cenizas de la vaca roja fueron divididas en tres partes. Una parte fue puesta en el monte de los olivos, otra parte fue colocada en el gel, el área que rodeaba el atrio del templo, y otra parte fue dividida entre los 24 grupos de los Kohanim que servían en el templo. Según la Mishnah, la parte de las cenizas que estaban en el monte de los olivos fue utilizada para consagrar los Kohen Hagadol para poder preparar otras vacas rojas. Las cenizas que fueron guardadas en el gel servían para las generaciones futuras, según ordena este verso. Las cenizas que estaban entre los Kohanim en la tierra de Israel servían para que pudieran purificarse los hijos de Israel que estaban en las demás ciudades. En Juan 2:1-12 está escrito, al tercer día se celebró una boda en Catne de Galil, y estaba allí la madre de Yahushua. Y también Yahushua fue invitado, con sus discípulos, a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Yahushua le dice, no tienen vino. Y Yahushua le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Yahushua les dice, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dice, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llama al novio, y le dice, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Yahushua en Catne de Galil, y manifestó su Tiferet, y sus discípulos creyeron en él.
Después de esto bajó a Cafarnaún, él, con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero allí no se quedaron muchos días. Las 6 tinajas, que fueron usadas por el maestro para transformar agua en vino, eran las que normalmente se usaban para la purificación de los judíos que habían entrado en contacto con algún cadáver. Las cenizas de la vaca roja fueron mezcladas con mucha agua. Cada tinaja contenía 2 o 3 cántaros. Un cántaro equivale a unos 40 litros de agua. Así que con las 6 tinajas llenas de agua, hubo una transformación de unos 600 litros de agua en vino. Se ve que la boda se hizo en la casa de algún sacerdote. 19:16. De igual manera, todo el que en campo abierto toque a uno que ha sido muerto a espada, o que ha muerto de causas naturales, o que toque hueso humano, o tumba, quedará impuro durante 7 días. No solo el contacto físico con un cadáver produce impureza ritual de primer grado, sino también por tocar hueso humano, aunque sea viejo, o pisar sobre una tumba. Esta es la razón por la que se blanqueaban los sepulcros, para que nadie los pisara y quedara impuro innecesariamente. Ese tipo de impureza ritual no es eliminada al menos que uno pase por una semana de purificación y sea rociado en el tercer día y en el séptimo día con el agua purificadora. En el séptimo día hay que sumergirse en la mikvé y así uno se vuelve puro al caer la tarde, compárese. Verso 19. 19:17. Entonces para el impuro tomarán de las cenizas de lo que se quemó para purificación del pecado, y echarán sobre ella agua viva en una vasija. Para que el agua pueda ser viva, tiene que venir naturalmente de una fuente natural, como la lluvia o una fuente subterránea. Si toca algún material que puede volverse impuro, como metal, madera o barro, ya no es agua viva. Esto nos explica la razón por la que guardaban esta agua purificadora en tinajas de piedra y no de barro. Hay varias similitudes entre la vaca roja y el becerro de oro. Al igual que el polvo del becerro de oro que había pasado por fuego fue mezclado con agua que fue dada a los hijos de Israel, aquí las cenizas de la vaca roja son mezcladas con agua y luego aplicadas sobre los hijos de Israel. Como el becerro de oro fue hecho con oro que habían aportado los hijos de Israel, así la vaca roja es comprada del medio shekel entregado al templo por los israelitas una vez al año. Segunda Liyá, Bamidbar 19, 18, 20, 6. 19:19. Entonces el puro rociará sobre el impuro al tercero y al séptimo día. Al séptimo día lo purificará de la impureza, y él lavará su ropa y se bañará en agua, y quedará limpio al llegar la tarde. Solo un hombre ritualmente limpio podrá rociar sobre los otros para que sean purificados. En Ezequiel 36, 24, 30 está escrito: porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un ruaj nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi ruaj y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis mis ordenanzas poniéndolas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohai. Os libraré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Se necesita una semana para purificarse del efecto de la muerte. En el octavo día uno ya está limpio. De la misma manera el mundo pasará por 7000 años de proceso de purificación, y después habrá justicia, sin muerte. El tercer día corresponde al tercer milenio desde Adán, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y recibieron la Torá que purifica. Para el séptimo milenio vendrá el Mashiach para purificar, no solamente a los que han tocado los muertos, sino a los muertos mismos que serán resucitados. Aquí se habla de dos momentos muy importantes en la historia, la primera y la segunda redención, en el tercer milenio y en el séptimo. 19:20. Pero el hombre que sea impuro y que no se haya purificado a sí mismo de su impureza, esa persona será cortada de en medio de la asamblea, porque ha contaminado el Makom Kadosh de Yahuwah. El agua para la impureza no se ha rociado sobre él. Es impuro.
La pena de Karet solo cae sobre la persona que haya entrado en el santuario en el estado de impureza. 19:21. Por tanto será estatuto perpetuo para ellos. Y el que rocíe el agua para la impureza lavará su ropa, y el que toque el agua para impureza quedará impuro hasta el atardecer. Todos los que estaban preparando las cenizas de purificación se quedaron impuros en el proceso de preparación, compárese versos 7, 8. Sin embargo, el verso 19 habla del puro que tiene que rociar sobre el impuro en el tercer día y el séptimo día. De ese verso los sabios de la ley judía interpretan que el que rocíe el agua purificadora no queda impuro. Por esto, el verso 21 se entiende como hablando del que porte el agua y del que toque el agua. El que porta el agua obtendrá una impureza más severa de manera que incluso su ropa se queda impura y por lo tanto necesita ser sumergida en una mikvé. El que solo toque el agua no necesita pasar su ropa por la mikvé. El que toque el agua purificadora se vuelve impuro. Es una aparente contradicción que no tiene una explicación inmediata. Sin embargo, esto nos habla de Yahushua que tomó nuestro pecado y nuestra muerte de manera que quedó impuro por causa nuestra para que nosotros pudiéramos ser purificados por medio de él, como está escrito en 1 Pedro 1, 2. Según el previo conocimiento de Elohai Padre, por la obra purificadora de la Ruach, para obedecer a Yahushua el Mashiach y ser rociados con su sangre. Que el favor y la shalom les sean multiplicadas. En 2 Corintios 5, 21 está escrito, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Elohai en él. Después de la resurrección, Yahushua el Mashiach tenía que pasar los 7 cielos para así ser purificado de la impureza que había obtenido en la muerte y poder entrar en el Makom Kadosh Kadoshim en el Mishkan celestial, compárese Hebreos 4, 14, Efesios 4, 10. Los 7 cielos representan los 7 días de purificación después de haber estado en contacto con la muerte. De esa manera el Padre purificó a Yahushua en el momento de la ascensión, compárese Zacarías 3, 3, 4. 20, 1, 2. Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Tzin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Kadesh. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Mosé y Aarón. Según la ley judía Miriam murió el día 10 de Aviv, a los 125 años. Después de la muerte de Miriam se secó el agua de la fuente. Según la ley judía y el Midrash, la fuente de agua que seguía a los hijos de Israel en el desierto fue dada por los méritos de Miriam. Cuando ahora ella se murió se secó la fuente, y el pueblo se quedó sin agua. En 1 Corintios 10, 4 está escrito. Y todos bebieron la misma bebida Ruahim, porque bebían de una roca Ruahim que los seguía. Y la roca representaba a Yahushua HaMashiach. Tercera Aliyah, Bamidbar 20, 7, 13. 20, 8. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, para que dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Esta vez Mosé tenía que hablar a la peña, no golpearla como la otra vez, compárese Éxodo 17, 6. 20, 10, 11. Y Mosé y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo, oíd, ahora, rebeldes. Sacaremos agua de esta peña para vosotros. Entonces Mosé levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. En este lugar de endurecimiento, Mosé cometió un error muy importante que consistía en varias cosas. Actuó según su ira. Habló palabras fuertes contra los hijos de Israel, rebeldes. Dudó de Yahuá. Desobedeció la orden de hablar a la peña. No apartó a Yahuá con su proceder. Por esto no entró en la tierra que había anhelado durante tantos años. Un líder está en la vida del pueblo. Por eso su error es mucho más importante que los errores de los que no son líderes, porque arrastran a todo un pueblo. El poder del ejemplo es muy fuerte. Mosé no cometió un pecado aparentemente grave. Pero en los ojos de Yahuá su desobediencia y arrebato de ira con palabras hirientes, fueron suficientemente graves como para prohibirle la entrada a la herencia.
Aprendamos la lección para ser cuidadosos como líderes en el cumplimiento de los mandamientos, para que no perdamos nuestra herencia. 20:13. Aquellas fueron las aguas de Meribá, porque los hijos de Israel contendieron con Yahuwah, y él manifestó su santidad por medio de ellas. Meribá significa querella, provocación, contienda. Meribá fue el lugar donde el pueblo contendió contra Yahuwah por causa del agua. Fue un lugar de endurecimiento, donde endurecieron sus corazones. En lugar de optar por creer en Yahuwah, murmuraron directamente contra él y contra Mosé. Antes habían murmurado contra Mosé, pero ahora murmuran directamente contra Yahuwah, lo cual es un resultado del endurecimiento del corazón. La falta de gratitud siempre emana de un corazón duro. Un corazón agradecido es un corazón sensible. La Kedusá de Yahuwah fue manifestada en Mosé y Aarón por la sentencia que recibieron por causa de no haberle obedecido junto a la peña. Las aguas fueron la causa por la que Yahuwah manifestó su Kedusá en Mosé y Aarón. En el Salmo 95, 7b, 11 está escrito: si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación, y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: ciertamente no entrarán en mi reposo. En el Salmo 106, 32, 33, está escrito: también le hicieron enojarse en las aguas de Meribá, y le fue mal a Mosé por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su ruaj, y él habló precipitadamente con sus labios. Cuarta Liyá, Bamidbar 20, 14, 21. 20:16. Pero cuando clamamos a Yahuwah, él oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora, mira, estamos en Kadesh, un pueblo de la frontera de tu territorio. Según Rashi, el ángel, del cual se habla aquí, es Mosé, y que los profetas también son llamados malachim, emisarios, mensajeros, como está escrito en 2 Crónicas 36, 16. Pero ellos se burlaban de los ángeles, mensajeros, de Elohai, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor de Yahuwah contra su pueblo, y ya no hubo remedio. 20:21. Rehusó, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio, así que Israel tuvo que desviarse de él. La enemistad de Edom contra Israel nunca ha cesado, como está escrito en Amos 1, 11. Así dice Yahuwah: por 3 transgresiones de Edom, y por 4, no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano, y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Lo que sembró Esaf contra Jacob en sus descendientes permanece hasta el día de hoy. Esaf había recibido de Yahuwah el monte Seir, y por eso Israel no tenía ningún derecho de hacer guerra contra él y tomar alguna parte de su territorio, como está escrito en Deuteronomio 2, 5, 7. No los provoquéis, porque nada de su tierra os daré, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaf he dado el monte Seir por posesión. Les compraréis con dinero los alimentos para comer, y también con dinero compraréis de ellos agua para beber. Pues Yahuwah tu Elohai te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años Yahuwah tu Elohai ha estado contigo. Nada te ha faltado. Israel fue ordenado a bendecir a su hermano Esaf con la compra de alimentos y bebida, pero aún así él no quiso dejarles pasar por su territorio. Por el odio que tenía no pudo ser bendecido por Israel. Lo mismo sucede hoy en día con todos aquellos árabes que odian a nuestro pueblo. Esaf simboliza la carne, el Yetzer Hara. Israel simboliza el Ruaj, el Yetzer Hatov. Cuando el Ruaj quiere pasar por un camino que ha sido encomendado por Yahuwah, la carne se opone. La lucha entre Israel y Esaf representa la lucha interna de cada creyente. Los profetas muestran que Esaf seguirá peleando contra nosotros hasta ser finalmente destruido, compárese a Abdías. No hay ninguna profecía que habla de una restauración y un futuro próspero para Esaf, que es Edom. Con la venida de Mashiach su final será una destrucción total, como está escrito en Isaías 63, 1, 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Botzra con vestiduras de colores brillantes?
majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. Porque es rojo tu ropaje, y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar. El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos, ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón, y el año de mi redención había llegado. Miré, y no había quien ayudara, me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo, y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. El sistema romano, tanto político como religioso, será parte del juicio contra Edom. Quinta Aliyah, Bamidbar 20, 22, 21, 9. 20, 24. Ajarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque vosotros os rebelasteis contra mi orden en las aguas de Meribá. Aquí está escrito que Ajarón tiene que morir por causa de su rebeldía en Meribá. No fue solo Mosé que había sido desobediente allí. ¿Por qué Ajarón tiene que morir por causa de algo que Mosé hizo? Ajarón era un hombre pacífico. Buscaba la paz con todo el mundo, hasta tal punto de hacer un becerro de oro y apoyar a Mosé en su desobediencia. Pero tuvo que pagar caro por asociarse con la desobediencia de Mosé. Esto nos enseña que no tenemos la obligación de obedecer las autoridades cuando pecan contra Yahuwah. 20, 29. Cuando toda la congregación vio que Ajarón había muerto, toda la casa de Israel lloró a Ajarón por 30 días. Aquí dice que el pueblo vio que Ajarón había muerto. Por causa de esta palabra el Midrash dice que el pueblo vio a Ajarón tendido sobre el lecho de muerte y así pudieron creer en Mosé que dijo que había muerto. Sin embargo, hay que cuestionar si realmente no había una honestidad superior en el pueblo que había recibido la Torá en el Sinaí. ¿Cómo podrían creer que Mosé estaba mintiendo? Según la ley judía, también se puede entender como que se dejaron ver en el sentido de que quedaron descubiertos. Por lo tanto, se saca la conclusión de que la nube de Caboz se alejó de los hijos de Israel con la muerte de Ajarón. Por los méritos de este hombre estaban las nubes de protección acompañando a los hijos de Israel durante todo su viaje por el desierto. Ahora se quedaron al descubierto. 21, 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó un cautivo. Según Rasí, el rey de Arad era malequita que hablaba con la lengua de Canaán para despistar a los hijos de Israel para que oraran contra el pueblo equivocado, y por eso es llamado Kenanita. Pero ellos oraron solo contra el pueblo que los atacaba, compárese verso 2. Según Números 13, 29, los amalequitas vivían en el sur. Los kenanitas eran descendientes de Yam y los amalequitas eran descendientes de Esaf. El pueblo atacante tomó una mujer sierva como cautiva. El texto hebreo no habla de varios cautivos sino de una sola persona, que según Éxodo 12, 29 no se refiere a un hombre sino a una mujer. Según Gurarye era una esclava que los hijos de Israel habían capturado previamente. 21, 4. Partieron del monte de Or, por el camino del mar de Cañas, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Tuvieron que volver a caminar por el mismo camino que habían recorrido antes, volviendo hacia el sur, hacia el mar de Cañas. La primera vez cuando se volvieron hacia el sur recibieron la noticia de que tenían que pasar 38 años más en el desierto, y esta vez perdieron su esperanza para entrar en la tierra prometida. Esto creó un ambiente de queja. 21, 5. Y el pueblo habló contra Yahuwah y Mosé, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Se impacientó el ánimo del pueblo y hablaron contra Yahuwah y contra Mosé. Ya no se quejaron solamente por causa del camino, sino empezaron a criticar la comida que Yahuwah les estaba dando todos los días. 21, 6. Y Yahuwah envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. El resultado de la queja contra la comida fue mortal.
La protección que antes tenían con la presencia de la nube, ya no estaba, y las serpientes pudieron entrar en el campamento, por mandato de Yahuwah y muchos murieron por causa de ellas. 21:7. Entonces el pueblo vino a Mosé y dijo, hemos pecado, porque hemos hablado contra Yahuwah y contra ti. Intercede con Yahuwah para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Mosé intercedió por el pueblo. Otra vez Mosé obró como un intermediario entre el pueblo y Yahuwah. El pueblo no oró a Yahuwah, sino pidieron que Mosé orara por ellos. Esto nos muestra que el pueblo judío necesita un intermediario entre ellos y Yahuwah. Mosé es una figura de Yahushua HaMashiach, que constituye el único camino al Padre para judíos y no judíos. 21:8. Y Yahuwah dijo a Mosé, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. La solución para ser libre del veneno de las mordeduras fue mirar con fe la ilustración de una serpiente de bronce sobre un palo, para que todo aquel que había sido mordido pudiera ser liberado de la muerte y el veneno mortal que corría en sus venas. 21:9. Y Mosé hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Según Rashi, el texto hebreo usa una palabra que significa que tenían que mirar fijamente con concentración. En Juan 3:14-16 está escrito, y como Mosé levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree, tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Elohai al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga Haye Olam. El hombre ha sido dañado por el veneno del pecado y está en el camino a la muerte y la destrucción. La única solución para su supervivencia es que se fije en un milagro y ponga su fe en Yahuwah por medio de ese milagro. La palabra hebrea que ha sido traducida como asta, poste, es nes, que significa tanto poste como milagro o señal. La muerte de Yahushua fue un milagro y una señal. El Hijo del Hombre tenía que ser levantado de la misma manera que la serpiente de bronce. Yahuwah, Mosé y Yahushua dieron a conocer de qué manera el Mashiach tenía que morir para salvar al pueblo de Israel y al mundo del pecado y de la muerte eterna. Yahushua se identifica con la serpiente de bronce. Una serpiente simboliza el carácter del Hasatán. El Yetzer Hará, la mala inclinación, el pecado, de todos los hombres, que hemos recibido desde el huerto de Edén al ser mordidos por la serpiente antigua, fue introducido en Yahushua para que pudiera ser condenado en él por el juez supremo y los hombres ser liberados de la ira y el castigo eterno que vino como una consecuencia de esa inclinación al mal, como está escrito en Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Elohai lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. En Isaías 53:6-11-12 está escrito, todos nosotros nos descarríamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero Yahuwah hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos, y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos, e intercediendo por los transgresores. Cuando las escrituras hablan del pecado, en singular, se refiere a lo que el judaísmo llama Yetzer Hará, la inclinación al mal, que es sinónimo a la carne, que es el carácter de Hasatán. Cuando hablan de los pecados, en plural, se refiere a los resultados de esa inclinación, los pensamientos, las palabras y las obras que emanan de esa naturaleza. Yahushua llevó tanto el pecado como los pecados para liberar a todos los que por fe ponen su mirada y su concentración fija en lo que él hizo cuando murió en el madero. En 1 Pedro 2:24 está escrito, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. En Hebreos 9:28 está escrito,
Así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Yahushua es la única solución final para el hombre, tanto judío como no judío. Sin él nadie se escapa de la muerte eterna. Yahushua no dijo que Mosé hiciera una serpiente de bronce, sino abrasadora. Las palabras hebreas para serpiente, nahash, y cobre, nehoset, se parecen. Esto nos enseña que Mosé usó un juego de palabras para cumplir la orden divina. En 2 Reyes 18:4 está escrito: quitó los lugares altos, derribó los pilares y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Mosé había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso, y la llamaban Nehustán, cosa de bronce. Los hijos de Israel habían guardado la serpiente de bronce unos 700 años hasta el tiempo del rey Hizquillahu, que finalmente la destruyó por el mal uso que se le había dado. Este texto nos enseña que algo positivo, que fue dado por Yahushua para la bendición del pueblo, puede convertirse en un culto idolátrico y una maldición. De la misma manera se ha convertido la imagen de la muerte del Mashiach, e incluso la misma cruz, en un objeto de culto, que se adora, se canta y se quema incienso y velas etc. Ese culto idolátrico a los crucifijos y a la cruz es una abominación para Yahushua y serán hechos pedazos cuando venga el Mashiach Yahushua de nuevo a la tierra. Sexta Liyá, Bamidbar 21, 10, 20. 21, 13. De allí partieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio de los amorreos, pues el Arnón es la frontera de Moab, entre Moab y los amorreos. Ahora los hijos de Israel entran en territorios nuevos. Arnón es el río que constituye la frontera norte de Moab. Los israelitas no se metieron en el territorio de Moab porque no recibieron permiso para ello, compárese Deuteronomio 2, 29 y Jueces 11, 17. Pasó lo mismo con Moab que con Edom. 21, 14. Acerca de esto será dicho en el libro de las guerras de Yahushua, lo que él otorgó en el mar de Suf y las cañadas de Arnón. Aquí se habla del libro de las guerras de Yahushua. Según Rashi, se refiere a que los hijos de Israel en el futuro usará este cántico en sus relatos de lo que pasó en aquel momento histórico. ¿Qué libro es el libro de las guerras de Yahushua? Hay un comentario de las Sociedades Bíblicas Unidas que dice: el libro de las batallas de Yahushua era sin duda una colección de cantos guerreros, que no se ha conservado hasta el presente, compárese en Jos 10, 13. 12c1, 18. La referencia al libro del justo. Las batallas de Yahushua son los combates llevados a cabo por Israel bajo la conducción de Yahushua, su Elohai, compárese un S18, 17, 25, 28. 14. Hay 17 referencias al libro de las crónicas de los reyes de Israel en 1 y 2 de Reyes, compárese un Reyes 15, 31. Además hay referencias a las crónicas de los reyes de Media y Persia, compárese Esdras 10, 2. En una Crónicas 27, 24 se mencionan las crónicas del rey David, y en una Crónicas 29, 29 está escrito: los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad. Probablemente se refiere a los 2 libros de Samuel, que originalmente eran un solo libro y que se encuentran en el Tanaj. 21, 16. Y de allí continuaron hasta Beer. Este es el pozo donde Yahushua le dijo a Mosé: reúne al pueblo y les daré agua. En la unidad hay bendición, agua, compárese Salmo 133. Yahushua podía haber dado agua sin reunir el pueblo. Pero aquí quiso enseñar una verdad: el agua se da cuando hay unidad. 21, 17. Entonces cantó Israel este cántico: salta, oh pozo. A él cantad. Israel cantó. ¿Por qué la Torá relata que Israel cantó? En primer lugar es por el mensaje que hay en este canto. El agua es una de las cosas vitales para el ser humano. De la misma manera es con la Torá, que es como agua para el alma. Pero este texto también se escribió para enseñarnos la importancia del canto en Israel. Un verdadero israelita es uno que canta, o por lo menos intenta cantar, aunque no tenga buena voz.
El canto es originalmente algo muy positivo para el ser humano. Sirve para muchas cosas, entre ellas, desahogarse en momentos de presión, tanto negativa como positiva, expresar la alegría y la pena delante de Yahuwah y los hombres, exaltar a Yahuwah, etc. El libro de los Salmos contiene canciones de toda clase, que expresan alabanza y alegría, pero también mucha pena y dolor, dirigidas principalmente a Yahuwah. Yahuwah quiere que nos expresemos delante de él en canto. Así que, acostúmbrate a cantar delante de tu Padre Celestial. Séptima Aliyá, Bamidbar 21, 21, 22, 1. 21, 23. Pero Sihón no permitió a Israel pasar por su territorio. Y reunió Sihón a todo su pueblo y salió al encuentro de Israel en el desierto, y llegó a Yahaz y peleó contra Israel. Según Razi, Sihón recibía tributo de todos los reyes de Canaán para guardar su frontera. Así que cuando los hijos de Israel querían entrar a la tierra de Canaán, pasando por su territorio, no les dio permiso, para así cumplir su compromiso de guardián. 21, 26. Porque Hesbón era la ciudad de Sihón, rey de los amorreos, quien había peleado contra el rey anterior de Moab y le había quitado de su mano toda su tierra, hasta el Arnón. Moab había tenido un territorio más grande, hasta la ciudad de Hesbón, pero el rey de los amorreos le había quitado todo el territorio hasta el río Arnón, que llegó a ser la frontera norte de Moab. Los hijos de Israel tomaron ese territorio de los amorreos. ¿Tenían permiso para ello? ¿No había sido de Moab? ¿Cómo podían tomar un territorio que anteriormente había sido de Moab? Parece ser que Moab se había salido del territorio que Yahuwah le había dado y tomado uno que no le correspondía, y por eso el rey de los amorreos tenía poder para quitarle esa tierra. Al dar ese territorio a los hijos de Israel, Yahuwah muestra que no le correspondía a Moab. 21, 27. Por eso dicen los proverbistas: venid a Hesbón. Sea edificada. Sea establecida la ciudad de Sihón. Según Razi, los proverbistas, en hebreo Masalim, son Bilam, Balaam, y su padre Beor, que usaban proverbios, como está escrito en Números 23, 7a. Y comenzó su profecía, Masal, y dijo 21, 33. Después se volvieron y subieron por el camino de Basán. Y Og, rey de Basán, salió con todo su pueblo para presentarles batalla en Edrei. Según el Midrash, el rey de Basán, Og, era hermano de Sihón, de la raza de los gigantes. Basán era un lugar que tenía una fortaleza Rujod maligna y potente. El libro de Enoc cuenta que a ese lugar bajaron algunos ángeles del cielo para pervertirse con los hombres. En Salmo 22 habla de los toros de Basán en relación con la muerte de Masiach, aludiendo a los malos espíritus que estaban atacando a Yahushua en el momento de su muerte, compárese Salmo 22, 12. Parece que Basán era un lugar donde los demonios tenían una gran influencia. Hoy en día ese territorio se llama Golán. Es un lugar estratégico militar porque desde esas alturas es posible ver y controlar toda la tierra de Israel. La fortaleza militar y ruajín del área de Basán causó la necesidad de una palabra de aliento y de ánimo para Mosé a la hora de enfrentar ese rey gigante. Por eso Yahuwah le dijo a Mosé: no le tengas miedo porque lo he entregado en tu mano. 21, 34. Pero Yahuwah dijo a Mosé: no le tengas miedo porque lo he entregado en tu mano, y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás con él como hiciste con Sihón, rey de los amorreos, el que habitaba en Hesbón. Según el Midrash, el gigante Og era el que se había escapado de la guerra de Kedorlaomer en el tiempo de Abraham para darle un informe al patriarca, compárese Bereshit 14, 5, 13. Deuteronomio 3, 11, y por ese mérito podría haber tenido una posibilidad de resistir a los hijos de Israel. Esa sería la razón por la cual Yahuwah le dijo a Mosé que no tuviera miedo de él. Sin embargo, es muy poco probable que haya vivido tanto tiempo, más de 500 años. Lo he entregado. La emuná habla de las cosas que no son como si fuesen, compárese Romanos 4, 17. Para Yahuwah ya era un hecho la derrota de Og, porque él está en el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. El rey Og de Basán y su pueblo ya habían sido entregados en las manos de Mosé y el pueblo de Israel. Esto nos enseña que las cosas visibles ocurren porque hay una influencia ruajín que las causa.
Todo lo que sucede en el mundo material ya sucedió en el mundo ruajim con anterioridad. Así que, para cambiar las cosas y los acontecimientos en el mundo material, hay que cambiarlas primero en el mundo ruajim. ¿Cómo se puede cambiar las cosas en el mundo ruajim? Mediante la oración y las buenas obras. Si una persona ha sido sentenciada por el tribunal celestial para juicio, es posible que pueda cambiar esa sentencia mediante su propio arrepentimiento y su obediencia a los mandamientos de Yahuwah. Compárese Jeremías 18, 7, 10. Daniel 4, 24, 28. Hechos 8, 20, 24. Harás con él como hiciste con Sihón. Esto nos enseña que la fe puede ser activada y crecer por medio de la experiencia. Como lo había hecho antes, ya no era tan difícil hacerlo de nuevo, porque la confianza en la ayuda de Yahuwah había aumentado por la experiencia anterior. El pueblo de Israel tuvo que exterminar a estos dos pueblos por causa de sus pecados. Yahuwah usa a Israel como una herramienta para ejecutar sus juicios sobre las naciones, y lo sigue haciendo hoy en día también. Estas guerras no fueron iniciadas por los hombres, sino ordenadas por el cielo que gobierna sobre los reinos de la tierra y los entrega a quien él quiere, como está escrito en Daniel 4, 17, 26, 32. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes, y la orden es por decisión de los Kadosim, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. En cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, tu reino te será afirmado después que reconozcas que es el cielo el que gobierna, y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. No es lo mismo tomar la justicia en las propias manos que ejecutar la justicia como un representante delegado de Yahuwah. Israel no actuó con maldad contra estos pueblos, sino fueron puestos sobre las naciones para ejecutar el juicio de Yahuwah sobre la mala conducta de ellas, como está escrito en Deuteronomio 9, 3, 6. Comprende, pues, hoy, que es Yahuwah tu Elohai el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará delante de ti, para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como Yahuwah te ha dicho. No digas en tu corazón cuando Yahuwah tu Elohai los haya echado de delante de ti: por mi justicia Yahuwah me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que Yahuwah las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones Yahuwah tu Elohai las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que Yahuwah juró a tus padres Abraham, Yitzhak y Jacob. Comprende, pues, que no es por tu justicia que Yahuwah tu Elohai te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Las autoridades puestas por Yahuwah tienen el derecho y la obligación de ejecutar su venganza sobre los malhechores, como está escrito en el Salmo 149, 6, 9. Sean los loores de Elohai en su boca, y una espada de 2 filos en su mano, para ejecutar venganza en las naciones, y castigo en los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas, y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esto es Kabod para todos sus Kadosh. Aleluya. No es lo mismo que una persona con un puesto de autoridad ejecute el juicio de Yahuwah sobre el pecado, que cuando una persona cualquiera tome la justicia en sus manos. La autoridad fue entregada a los gobiernos de la tierra, no a los individuos privados. Compárese Romanos 13, 1 ss. De la misma manera, cuando Israel exterminó estas naciones, lo hizo como un agente de Yahuwah y un vengador de la mala conducta de ellas, no tomando la justicia en sus propias manos. Israel ha sido puesto como la cabeza de las naciones, Jeremías 31, 7. Lo que Yahuwah hizo por medio de Israel con estos pueblos era justo, porque justo es Yahuwah en todos sus caminos, Salmo 145, 17a. 22, 1. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. El territorio llamado las llanuras de Moab está fuera del territorio de Moab.
Probablemente es llamado así porque antes había sido parte del territorio de Moab, hasta que el rey de los amorreos, Sihón, se lo quitó, compárese Números 21, 26. En esta parasha se encuentran los mandamientos 397, 399 de los 613, 380. Precepto de la vaca bermeja, para Adumá, Números 19, 2. 381. Precepto de la impureza causada por un cadáver, Números 19, 14. 382. Precepto del agua mezclada con cenizas de la vaca bermeja, que impurifica a un hombre puro y purifica a un hombre impuro, Números 19, 19.